¿Sabías que hay cristianos cuya sola presencia enciende las alarmas del infierno? Personas comunes que sin saberlo se convierten en una amenaza directa para las tinieblas. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de guerra espiritual. Indica que hay creyentes cuya vida alineada con Dios tiene el poder de hacer retroceder al enemigo. Hoy veremos cómo ciertos comportamientos, actitudes y decisiones espirituales convierten a algunos cristianos en verdaderos guerreros temidos por Satanás. Te mostraremos cómo identificar si estás viviendo como uno de ellos y qué pasos puedes dar para ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Porque cuando caminas en obediencia, autoridad y verdad, el infierno tiembla. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay una clase de cristiano que no necesita gritar para que el infierno tiemble. Uno que al cerrar la puerta de su habitación y doblar sus rodillas, activa un terremoto espiritual que sacude los dominios de las tinieblas. No lleva un título, no siempre es reconocido por multitudes, pero cuando abre su boca para orar, el mundo espiritual se alinea. Este tipo de creyente es una amenaza real para el enemigo, porque no ora por costumbre, ora con revelación. Su vida de oración no está alimentada por la rutina, sino por la convicción de que el cielo escucha y responde. En Mateo 6:6, Jesús dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas palabras no son una sugerencia, son una estrategia directa para provocar intervención divina. Hay algo poderoso que sucede cuando un hijo de Dios entiende que su oración no es solo una petición, sino un arma. El enemigo no teme a quienes oran por inercia, pero sí huye de los que oran con autoridad, con alineación, con convicción. Porque esos no suplican, esos declaran. No preguntan si Dios puede, afirman que Dios ya lo hizo. El enemigo conoce perfectamente el patrón del creyente superficial, aquel que solo ora cuando tiene miedo, cuando la crisis lo empuja, cuando no hay otra salida. Pero el cristiano que Satanás más teme es el que ora incluso cuando todo está bien. Ese que se levanta de madrugada no por necesidad, sino por intimidad. Que no ora para obtener, sino para alinearse. Su oración no gira en torno a sus deseos, sino a los propósitos eternos de Dios. Y esa clase de comunión no puede ser imitada ni suplantada. En Lucas 5:16 se nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. El Hijo de Dios, con toda su autoridad celestial, hacía de la oración una prioridad absoluta. ¿Cómo no va a temer el enemigo a un creyente que imita a su maestro en el secreto? La oración poderosa no nace del apuro, nace del hambre. No se sostiene en fórmula, sino en relación. Por eso quien tiene una vida de oración profunda no es fácilmente engañado. Tiene discernimiento, tiene visión, tiene dirección. A través de la oración se activa el poder del cielo en la tierra. Daniel, cuando supo del decreto que prohibía orar a cualquier otro dios, no se intimidó. Se fue a su aposento, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como lo hacía siempre, 3 veces al día. No alteró su ritmo por miedo, porque su vida no estaba sostenida por el favor de hombres, sino por la comunión con el Altísimo. Daniel 6:10 lo relata con claridad. Y lo que siguió fue extraordinario. Fue arrojado al foso de los leones, pero ningún león lo tocó. La oración sostenida en fe no solo te libra de la trampa, hace que tus enemigos queden perplejos ante la intervención divina. Hay creyentes que oran solo para pedir protección.
otros oran para recibir dirección. Pero los que verdaderamente aterrorizan al enemigo son los que oran para liberar territorio. Esos que interceden por su familia como sacerdotes, por su ciudad como atalayas, por su generación como profetas. Esos que no oran por minutos, sino hasta que el cielo responda. Que no oran con frases vacías, sino con la palabra encendida en sus labios. Porque han entendido que no se trata de repetir, sino de activar. En Efesios 6:18 el apóstol Pablo exhorta: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia. Esa es la consigna del guerrero espiritual: constancia, presencia, discernimiento. No se rinde porque no ve respuesta inmediata, porque sabe que cada palabra dicha en fe queda registrada en el cielo y retumba en los cielos. El enemigo no teme a quienes repiten oraciones de memoria. Él ya escuchó muchas, pero hay oraciones que son fuego. Hay palabras pronunciadas por corazones rendidos que se convierten en decretos que rompen yugos, que destruyen fortalezas, que deshacen pactos de oscuridad. En Hechos 16:25, Pablo y Silas estaban en la cárcel, encadenados, golpeados, pero no estaban quebrados. Dice el texto que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de pronto, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Esto no fue una casualidad, fue el resultado de una oración respaldada por fe y alabanza. El infierno no soporta cuando un hijo de Dios, aún en su peor momento, decide levantar su voz para orar y adorar. Hay momentos en los que el enemigo pensará que te tiene arrinconado, que ya no tienes fuerzas, que ya te callaste. Pero si queda un suspiro en ti, si queda una palabra de fe, si puedes murmurar aunque sea un Dios mío, no me dejes. Entonces, todavía hay guerra. Porque tu oración, por más débil que parezca, se convierte en una señal de resistencia. El enemigo no teme tu perfección, teme tu persistencia. Teme que no te rindas, que sigas orando cuando todo se pone oscuro, que clames cuando no entiendas, que adores cuando no tengas fuerzas. Porque esas oraciones son las que derriban fortalezas, esas oraciones son las que sacuden generaciones. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, no les dio una lista de deseos, les entregó una agenda del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esas palabras en labios de un creyente encendido son dinamita en el mundo espiritual, porque donde se establece el reino de Dios, las tinieblas retroceden. Donde se ora con visión celestial, los planes del infierno se neutralizan. Por eso, el enemigo hará todo lo posible para que no ores. Te distraerá, te llenará de ruido, de urgencia, de fatiga, de culpa. Hará que pienses que tus oraciones no tienen efecto. Pero no es porque no funcionen, es porque funcionan demasiado. Muchos han sido llamados a ser intercesores, pero han abandonado su puesto porque no vieron resultados inmediatos. No sabían que sus oraciones estaban frenando ataques, reteniendo tragedias, protegiendo a generaciones. En el mundo natural parecía que nada cambiaba, pero en el mundo espiritual estaban deteniendo tormentas. Job, en medio del dolor más profundo, oró. Y en Job 42:10 se nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La oración no solo transforma circunstancias, transforma corazones, eleva tu perspectiva, te pone en el nivel de Dios para ver las cosas desde su trono y no desde tu valle. El cristiano que ora con autoridad no es necesariamente el que ora con palabras elocuentes. Es el que ora con un corazón que arde, con una fe que no duda, con una convicción que no retrocede. Es aquel que, como Elías, ora una y otra vez hasta que el cielo responde. En 1 Reyes 18,
Elías oró para que lloviera después de años de sequía. Y aunque no vio señales al principio, no se detuvo. Oró una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7. Y finalmente, su siervo vio una pequeña nube. Solo una señal pequeña, pero suficiente. Porque un corazón perseverante solo necesita un indicio del cielo para saber que la victoria está cerca. Si estás orando por algo que aún no ves, no te detengas. El infierno quiere convencerte de que estás perdiendo el tiempo, pero el cielo quiere recordarte que cada oración tuya está siendo almacenada. En Apocalipsis 5:8 se describe cómo los ancianos celestiales tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ninguna oración verdadera se pierde. Todas se levantan como fragancia ante Dios. Y cuando el tiempo llega, esas oraciones desatan respuesta, juicio, liberación, milagro. Por eso, el creyente que más teme el enemigo es aquel que ora sin condiciones, que no depende de las circunstancias para orar, que no necesita ver para creer, que no ora para manipular, sino para alinearse, que ora porque sabe que ahí está su fuerza, su escudo, su estrategia, su paz. No hay arma más poderosa que una oración dirigida por el Espíritu. Porque esa oración no solo mueve montañas, mueve dimensiones. Y cuando tú te conviertes en alguien que no negocia con el enemigo, que no calla su oración, que no se rinde en la intercesión, entonces te conviertes en un problema para el infierno. Tal vez no lo sabía, pero si eres alguien que ora con determinación, con lágrimas, con pasión, con fe, tú ya estás en la lista negra del enemigo, porque mientras otros duermen, tú clamas, mientras otros callan, tú intercedes. Mientras otros huyen, tú enfrentas. Tus oraciones están marcando generaciones, abriendo caminos, destruyendo planes de las tinieblas que ni siquiera sabías que existían. Eres más peligroso de lo que crees. No por ti, sino por lo que se desata cada vez que te arrodillas. El infierno no teme a los que hablan de Dios, teme a los que hablan con Dios, a los que han entendido que la oración no es una herramienta opcional, sino su atmósfera de guerra. Esos que sin importar el día ni la hora saben cómo abrir los cielos y cambiar el rumbo de las cosas. Porque cuando uno de esos hijos de Dios ora, las tinieblas tiemblan, los ángeles se activan y la voluntad del Padre se establece. Hay una clase de cristiano que no necesita levantar la voz para ejercer autoridad. Su sola manera de vivir, de hablar y de caminar revela un poder que no proviene de sí mismo, sino de una fuente eterna e inquebrantable. Ese poder nace de la palabra, no de un conocimiento teórico o memorizado, sino de una palabra que ha sido vivida, encarnada, obedecida. En Hebreos 4:12 está escrito: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no es poesía, es revelación. La palabra no es una herramienta literaria, es una espada de guerra. El enemigo no teme al cristiano que cita versículos, teme al que los vive. Desde el principio, la estrategia del diablo ha sido distorsionar lo que Dios ha dicho. En el huerto del Edén, su primer ataque no fue físico, fue contra la verdad revelada. ¿Con qué Dios os ha dicho?, preguntó la serpiente a la Eva en Génesis 3:1. Y así, con una pregunta cargada de insinuación, sembró la duda. Donde hay ignorancia de la palabra, hay vulnerabilidad espiritual. Pero donde hay certeza, donde hay convicción, donde hay un corazón que ha sido alimentado por las Escrituras, no hay espacio para el engaño. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con opiniones ni con argumentos humanos. Respondió con la palabra. Escrito está, dijo una y otra vez en Mateo 4, resistiendo cada ataque con precisión espiritual.
Cada respuesta fue una estocada directa contra las mentiras del enemigo. El diablo tuvo que huir, no porque Jesús gritara, sino porque la verdad no puede ser refutada por las tinieblas. El conocimiento de la palabra no se trata de acumular información, se trata de transformación. Hay quienes han leído la Biblia muchas veces, pero no han permitido que ella los lea a ellos. La diferencia está en la obediencia. En Santiago 1:22 se nos exhorta con claridad: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño espiritual nace cuando el conocimiento no produce fruto. Pero cuando un cristiano alinea su vida al contenido de la Escritura, cada área comienza a ser gobernada por la voluntad de Dios. El enemigo lo sabe. Por eso teme a los que obedecen más de lo que aparentan. Porque el que vive la palabra no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de temporadas. Tiene raíces profundas, tiene cimientos firmes, sabe en quién ha creído y no negocia su integridad por nada. En el Salmo 119, 105, leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este no es un versículo decorativo, es una declaración de dirección. Un creyente guiado por la palabra no camina a ciegas, no tropieza con facilidad, no se extravía en la confusión. Puede venir la tormenta, pueden soplar los vientos, pero no será movido, porque la palabra no solo ilumina, también sostiene. En Mateo 7, 24 a 25, Jesús comparó al que oye su palabra y la pone en práctica con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos y vientos, pero la casa no cayó, porque no estaba fundada en ideas humanas, sino en la verdad eterna. El poder de la palabra no está limitado al conocimiento intelectual. Es espiritual, es vivo, es eficaz. Cuando el cristiano la guarda en su corazón, comienza a hablar con sabiduría, a discernir con claridad, a vivir con autoridad. En Josué 1:8, Dios dio un mandato claro al sucesor de Moisés: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta no fue una sugerencia, fue una condición para la victoria. No basta con tener la palabra cerca, es necesario tenerla dentro. El enemigo teme a aquellos que han aprendido a usar la palabra no solo como consuelo, sino como arma. Porque el que conoce la Escritura puede reconocer el engaño, puede detectar la falsedad disfrazada de verdad, puede derribar fortalezas mentales y espirituales que han sido construidas con mentiras. En 2 Corintios 10, 4 a 5, está escrito: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una descripción exacta de la batalla espiritual que libramos. Y la palabra es una de las armas más letales cuando es usada con fe y entendimiento. Muchos subestiman el poder de declarar la Escritura con autoridad. Creen que es un acto simbólico, una repetición sin peso. Pero en la dimensión espiritual, cada vez que un hijo de Dios proclama una promesa bíblica con fe genuina, algo sucede. El cielo responde y el infierno se incomoda, porque la palabra no es una opinión, es una verdad sellada por el mismo Dios. Isaías 55, 11 nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. No es una posibilidad, es una certeza. Cada palabra de Dios lleva en sí misma el poder para cumplirse. El cristiano que vive la palabra no necesita buscar reconocimiento. Su autoridad espiritual es evidente. No se deja llevar por doctrinas de moda ni por discursos vacíos. Tiene discernimiento. Tiene visión eterna. Está firme cuando otros caen, porque no depende de una emoción pasajera, sino de una verdad eterna. En Colosenses 3:16 se nos instruye: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, no como un visitante ocasional, sino como un residente permanente. Cuando la palabra habita en abundancia, también lo hace la sabiduría, la fe, la esperanza, la firmeza. Y el enemigo lo sabe. Por eso prefiere al creyente distraído, confundido, dependiente de las voces externas antes que a uno que ha establecido su vida sobre la voz de Dios. Desde el principio, el plan de Dios ha sido revelarse a través de su palabra. Y cada vez que un creyente se conecta con ella, está entrando en una conversación directa con el Creador. No se trata solo de leer para conocer, se trata de meditar para ser transformado. En Romanos 12:2, Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación solo es posible cuando la mente es lavada y moldeada por las Escrituras. Un creyente renovado en la palabra es un peligro para el reino de las tinieblas, porque no se conforma, no se acomoda, no se vende. El enemigo no le teme a la religiosidad, le teme a la verdad vivida, a la coherencia, a la integridad, a la obediencia silenciosa que cambia atmósfera sin hacer alarde. Porque el que vive la palabra refleja la luz de Cristo en cada acción, en cada decisión, en cada palabra. En Filipenses 2:15 se nos llama a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No con argumentos humanos, sino con la verdad encarnada. Esa luz no puede ser ignorada ni apagada. Es una amenaza directa a las tinieblas. Cuando el enemigo ve a un creyente empapado de Escritura, no solo ve a una persona informada, ve a un soldado armado. Porque la palabra transforma el alma, disciplina el corazón, guía los pasos y fortalece la fe. No hay área que quede fuera de su alcance. En Proverbios 4, 20, 22 está escrito: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra no solo sana el alma, sana la mente, el cuerpo, las relaciones, los pensamientos. Es una fuente de restauración integral. El enemigo luchará con todas sus fuerzas para apartarte de ella. Te hará pensar que es aburrida, irrelevante, antigua. Te ofrecerá distracciones, falsos consuelos, filosofías vacías. Hará que postergues tu tiempo de lectura, que te sientas incapaz de entenderla, que prefieras cualquier otra cosa antes que sumergirte en la verdad, porque sabe que mientras estés lejos de la palabra, estarás cerca del error. Pero cuando decides alimentarte cada día de ella, tu espíritu cobra vida, tu mente se aclara, tu propósito se alinea y tu autoridad espiritual se establece. Este tipo de cristiano no necesita aplausos ni plataformas. Su seguridad está en la verdad que habita en su interior, y cuando habla lo hace con convicción, cuando actúa lo hace con propósito, cuando calla lo hace con paz. No es fácilmente manipulado, no es movido por rumores, no teme al mañana,
porque la palabra que lo guía le recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios ha dicho permanece para siempre. Ese es el tipo de creyente que el enemigo no puede doblegar, no por su fuerza, sino por su fundamento. Hay una santidad que no se proclama con palabras, sino con decisiones. Una que no necesita de púlpitos ni discursos, porque se hace evidente en el modo de vivir. No es una santidad estética ni superficial. No depende de la aprobación social ni de códigos morales fluctuantes. Es una santidad radical, profunda, irreductible. Y es precisamente esta clase de santidad la que representa una amenaza directa al reino de las tinieblas. Porque mientras muchos buscan adaptarse, equilibrar la fe con la aceptación del mundo, hay quienes han decidido morir a sí mismos para vivir para Dios. Estos cristianos no temen al rechazo porque entienden que su aprobación ya fue sellada en la cruz. No buscan encajar, buscan obedecer. No negocian principios, porque su fidelidad no es emocional, es espiritual. En Romanos 12, 1-2 se encuentra el clamor divino. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta exhortación no es un consejo opcional, es un llamado radical. El enemigo no necesita temer a los cristianos que se parecen al mundo. Él no batalla contra quienes viven en zonas grises, porque los grises no liberan, no confrontan, no incomodan. Pero cuando alguien decide vivir en santidad, la atmósfera cambia. Donde hay santidad hay luz. Donde hay luz, las tinieblas no pueden ocultarse. Jesús dijo en Mateo 5, 14-16, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dijo que fuéramos como luz, sino que somos luz. Y la luz, por su propia naturaleza, expone lo que estaba oculto. Es por eso que el cristiano que vive en santidad verdadera inevitablemente causa incomodidad. Su presencia confronta sin necesidad de emitir juicio, porque la obediencia tiene un peso espiritual que trasciende las palabras. Vivir en santidad no es un llamado a la perfección, es una decisión constante de separación. Es reconocer que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Jesús lo expresó claramente en Juan 17, 14-16, cuando oraba al Padre diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El odio del mundo hacia quienes deciden caminar en santidad no es un accidente, es la reacción natural de un sistema que vive en oposición directa a la verdad. Cuando un creyente elige caminar en obediencia, incluso en áreas donde todos ceden, su vida se convierte en una antorcha que no puede ser apagada. Esa luz incomoda, y la incomodidad despierta resistencia. Pero esa misma resistencia confirma que se está caminando en el sendero correcto. Satanás sabe que mientras el corazón del creyente siga atado al deseo de aceptación, aún tendrá una puerta abierta. Porque quien vive para agradar a los hombres no puede agradar plenamente a Dios. Gálatas 1-10 lo declara con firmeza. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este principio corta de raíz toda ambigüedad
El siervo de Cristo no negocia su santidad por comodidad, no ajusta sus convicciones para encajar en entornos donde lo sagrado ha sido diluido, porque entiende que su lealtad no es circunstancial, sino absoluta. La santidad radical no se manifiesta en la apariencia exterior, sino en la postura interior del corazón. En el 1 Pedro 1, 15 a 16 leemos: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es religiosa, es relacional. Es el reflejo de una conexión constante con un Dios que no cambia. El llamado a la santidad es, en esencia, un llamado a parecerse a Dios. Y cuanto más parecido al Padre es un hijo, mayor será el rechazo del sistema corrupto que se opone a su reino. Pero también mayor será la autoridad espiritual que ese hijo llevará sobre sus hombros. Porque la santidad abre dimensiones de revelación y poder que no están disponibles para los tibios. La pureza atrae la gloria, y la gloria transforma todo a su paso. En un mundo donde los valores son negociables y la moralidad se redefine con cada generación, el cristiano santo es una voz disonante. No porque busque polémica, sino porque representa un estándar eterno. Esa disonancia provoca conflicto, pero también separación. En 2 Corintios 6:17 se nos llama a esa separación con autoridad divina, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación no es aislamiento, es identidad. Es la conciencia de que no todo lo que es popular es correcto, ni todo lo que es aprobado por el mundo es aprobado por Dios. Y esa convicción produce una vida que no se rinde ante la presión externa, sino que se mantiene firme en la promesa eterna. La santidad que teme Satanás es la que se guarda incluso cuando nadie está mirando. Es la que no necesita plataformas ni reconocimientos. Es la que nace en el secreto y florece en lo invisible. Jesús enseñó que lo que se hace en lo oculto, el Padre lo recompensa en público. En Mateo 6:6 lo dijo con claridad: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta verdad también aplica a la pureza de vida. El carácter se forma en lo privado y su fruto se manifiesta en lo público. Satanás no puede resistir a un creyente que ha sido forjado en la intimidad con Dios, porque ese creyente no depende de aplausos, sino de dirección divina. El cristiano que vive en santidad radical no se aferra a lo que pierde por seguir a Cristo, porque tiene la mirada fija en lo que ha ganado. En Filipenses 3:7-8, el apóstol Pablo escribió: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esta perspectiva libera del temor al rechazo, del apego a lo temporal, del deseo de complacer a todos. Porque el corazón que ha sido cautivado por la gloria de Dios ya no se satisface con los aplausos del mundo. Solo desea caminar en rectitud, aunque eso signifique caminar solo. La santidad no se sostiene por esfuerzo humano, sino por dependencia constante del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 se revela la clave. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La vida en el Espíritu no es un ideal inalcanzable, es una realidad posible para todo aquel que decide rendirse. Y ese caminar produce frutos que permanecen. Skirt, black boots, tap on the tires, like what you do. I was all talk, you cut
right straight through. One step, one glance, now I'm caught by you. Ay, don't tease me close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Ole, you got me. Ole, don't stop. Ole, you got me. Right at the top. Say my name, babe. Say it again. Ole, you got me. I can't. We were in love, but never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Frutos que son evidentes incluso en medio de la oposición, porque donde el espíritu gobierna, la carne no puede dominar. Donde la obediencia es total, la tentación pierde poder. Satanás no tiene armas eficaces contra una vida rendida. Puede intentar seducir, pero no puede obligar. Puede presentar distracciones, pero no puede forzar decisiones. La santidad es una elección diaria. Y cada vez que un creyente elige obedecer, el enemigo pierde terreno. Porque la santidad no solo protege al que la vive, también libera a los que lo rodean. En 1 Timoteo 4:16 se nos recuerda: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El impacto de una vida santa va más allá de la experiencia individual.
tiene efectos colectivos, generacionales, eternos. Este tipo de cristiano no necesita convencer con argumentos. Su vida ya es evidencia, su caminar es mensaje, su decisión es declaración. En un mundo que promueve la ambigüedad, el creyente santo representa claridad. En un entorno donde todo es relativo, él afirma absolutos. Y esa firmeza espiritual no nace del orgullo, sino de la comunión. Porque cuanto más se conoce a Dios, menos se desea lo que el mundo ofrece. Cuanto más se contempla su santidad, más se aborrece el pecado. Cuanto más se experimenta su presencia, más se rechaza lo profano. Por eso el cristiano que no teme al rechazo y vive en santidad radical, se convierte en una columna en el reino. Una señal viva de que aún hay un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Una voz que no ha sido silenciada. Una luz que no se ha apagado. El enemigo puede intentar apagar esa llama, pero no puede apagar lo que ha sido encendido por el fuego del cielo. Y cuando esa santidad se convierte en estilo de vida, no hay oscuridad que no sea expuesta, ni mentira que no sea confrontada, ni obra de las tinieblas que no sea desbaratada. El infierno no teme tanto al que nunca cayó como al que cayó. Fue levantado por la mano de Dios y ahora camina con cicatrices que predican redención. Hay algo en la restauración que desarma al enemigo, algo que interrumpe su estrategia. Porque cuando alguien ha pasado por el quebranto más profundo y en lugar de ser destruido ha sido transformado, ya no queda lugar para el miedo, ni para la culpa, ni para la manipulación espiritual. Esa persona ha muerto a su pasado y ha resucitado con una misión. El enemigo odia la restauración porque lo deja expuesto, lo deja sin argumentos. Ya no puede señalar lo que Dios ha perdonado, ni puede avergonzar a quien ha sido limpiado. En 2 Corintios 5:17, el Espíritu declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no es una metáfora, es un decreto eterno. Quien ha sido restaurado sabe lo que es ser perseguido por su historia, conoce el sonido de la acusación, la carga del remordimiento, el peso del silencio, pero también conoce el poder de la gracia. Ha escuchado la voz del Padre en medio del fango, ha sentido el abrazo del perdón donde nadie más quería acercarse, y eso lo convierte en una amenaza, porque alguien que ha sido alcanzado en su punto más bajo y ha sido redimido por el amor de Dios ya no se detiene ante nada. Su fe ya no es frágil, es forjada. Su oración ya no es teórica, es dolor convertida en clamor, y su boca ya no calla, porque cada palabra lleva la fuerza de alguien que ha visto la mano de Dios levantar ruinas. No hay argumento más potente que una vida restaurada. La religión puede discutir dogmas, pero no puede invalidar la transformación. El enemigo puede sembrar dudas, pero no puede borrar un testimonio vivo. En Isaías 61:3, Dios promete dar manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Árboles que no nacieron fuertes, sino que fueron trasplantados desde la desolación y que ahora se convierten en sombra para otros, en fruto para los hambrientos, en evidencia de que Dios no desecha a los quebrantados, sino que los usa como instrumentos gloriosos. El creyente restaurado ha sido despojado del orgullo. Ya no depende de su imagen ni necesita ocultar su historia. Lo que antes lo marcaba de vergüenza, ahora lo identifica como un milagro. Y esa libertad interior lo vuelve intocable. Porque ya no vive a la defensiva, vive desde la gratitud. El enemigo no sabe cómo manejar a alguien que ha perdido el miedo a ser juzgado. No puede manipular con el pasado a quien ha sido perdonado. No puede detener a quien ya fue
rescatado de las cadenas. Y por eso, cada paso de ese creyente restaurado se convierte en territorio reclamado para el reino. Su presencia sola incomoda, porque habla sin palabras de la fidelidad de Dios. En Miqueas 7:8 se encuentra una verdad que golpea al infierno. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. No hay victoria más contundente que la de alguien que ha caído y ha vuelto a ponerse en pie. Porque ya no teme a la oscuridad, ya ha estado allí. Y sabe que la luz lo encontró. Esa experiencia lo convierte en guía para otros, en puente para los perdidos, en señal viviente de que el Dios de la Biblia no solo restaura, sino que transforma al restaurado en un instrumento aún más poderoso. La restauración auténtica no consiste en esconder el pasado, sino en redimirlo, en mostrar cómo la mano de Dios fue capaz de traer belleza de las cenizas. En Joel 2:25, el Señor declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esto no es consuelo vacío, es justicia divina. Aquel que fue quebrantado y restaurado no solo recibe perdón, recibe restitución. Lo que parecía perdido se multiplica. Lo que parecía destruido se reconstruye con gloria. Lo que parecía el final se convierte en el inicio de una historia que glorifica al autor. El enemigo no soporta ver a alguien que él intentó destruir caminando ahora con autoridad, porque cada paso de ese creyente restaurado es una afrenta directa a sus planes. Cada vez que abre su boca para adorar, cada vez que ora por otros, cada vez que ministra desde su herida sanada, le recuerda al infierno que el poder de Dios es irreversible, que su gracia no tiene límites, que su plan no se cancela por errores, que su amor cubre multitudes de pecados. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna, ni del pasado, ni del presente, ni del enemigo. Y esa verdad desarma toda acusación. Hay algo indescriptible en la mirada de quien ha sido restaurado. No hay arrogancia, hay humildad, no hay dureza, hay compasión, no hay juicio, hay esperanza. Esa mezcla de firmeza espiritual y ternura solo puede producirse en un corazón que fue quebrantado y reconstruido por la misericordia divina. Y esa mirada transforma ambientes. Donde llega, levanta. Donde habla, edifica. Donde ora, imparte vida. Porque ha recibido lo que ahora tiene la autoridad de impartir. Ha sido liberado y por eso camina en libertad. Como Jesús dijo en Lucas 7:47, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ese amor se convierte en un fuego que el enemigo no puede apagar. El poder de una vida restaurada no está en su elocuencia, sino en su coherencia. No necesita defenderse porque su existencia ya es defensa. Su caminar ya es predicación. Su silencio ya es testimonio. Es una antorcha que no necesita presentación, porque la gloria de Dios se ve en sus huellas, en sus decisiones, en su forma de vivir. El infierno tiembla cuando un restaurado camina en propósito, porque ese ya no teme perder nada, porque ya lo había perdido todo. Y ahora todo lo que tiene es gracia. Vive para dar lo que recibió, para sanar como fue sanado, para liberar como fue liberado. El enemigo puede intentar levantar recuerdos, pero no puede revivir la culpa. Puede intentar sembrar duda, pero no puede revertir lo que Dios ya ha sellado. En Hebreos 8:12, Dios declara: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si Dios ya no los recuerda, el enemigo no tiene derecho a traerlos de vuelta. Esa verdad convierte al restaurado en un arma, en un testigo viviente de que el reino de Dios avanza con quienes una vez fueron quebrados. Porque no se trata de historia perfecta, se trata de redención continua.
Cuando un restaurado habla, sus palabras llevan peso. No porque sean más sofisticadas, sino porque vienen desde la profundidad. Habla desde la herida sanada, no desde la teoría. Habla desde la restauración, no desde la religión. Habla desde la experiencia de haber visto al Dios que levanta del polvo, que restaura la honra, que resucita lo que parecía muerto. Esa autoridad espiritual no se enseña, se recibe, no se fabrica, se forja, no se impone, se hereda a través del proceso. El enemigo siempre ha intentado destruir al que tropieza, porque sabe que si llega a ser restaurado, será más letal que antes, más consciente, más agradecido, más enfocado. Por eso busca que el que cae se hunda en culpa. Pero cuando ese creyente escucha la voz del Padre y se levanta, todo cambia. Porque ya no camina con carga, sino con misión. Ya no vive para justificar su pasado, sino para cumplir su propósito. En Apocalipsis 12:11 se revela el arma que vence al enemigo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Sangre y testimonio, gracia y verdad, redención y proclamación. Ese testimonio, esa vida restaurada, es dinamita en el mundo espiritual. Porque el enemigo sabe que no puede detener a quien ha sido justificado por la sangre. Ese ya no depende de su reputación, depende de la obra consumada. Y esa obra, como dijo Jesús en la cruz, está terminada. Nada más que agregar, nada que quitar, solo vivir desde esa verdad, caminar desde esa certeza, proclamar desde esa victoria. Esa es la razón por la que los restaurados son tan peligrosos para las tinieblas. No están construidos sobre su fuerza, sino sobre la gracia. Y la gracia no se detiene, la gracia avanza. La gracia transforma. La gracia levanta lo que el infierno quiso enterrar. Hay cristianos cuya voz no se apaga cuando llegan las tinieblas. No se esconden cuando la verdad incomoda, ni bajan la cabeza cuando el mal se normaliza. Son aquellos que, aunque estén rodeados por sombras, encienden la luz sin pedir permiso. No necesitan escenarios, porque su voz ya resuena en lo invisible. Donde otros callan por miedo, ellos hablan por convicción. Donde otros retroceden para evitar conflictos, ellos avanzan con la autoridad de quien ha sido enviado. El enemigo teme a los cristianos que no se callan, porque sabe que una palabra dicha en el tiempo correcto puede liberar a un alma atada, puede romper estructuras mentales, puede desarmar una mentira instalada. En Proverbios 31, 8 a 9 está escrito: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Este mandato no es selectivo ni simbólico. Es un llamado directo a ser voz profética en un mundo que ha perdido el rumbo. Jesús no fue crucificado por quedarse en silencio. Fue clavado en una cruz porque su palabra confrontó sistemas, expuso hipocresía, derribó máscaras y mostró la verdad sin rodeos. En Juan 18, 37, cuando Pilato le pregunta si es rey, Jesús responde: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. No vino a entretener, vino a revelar. Y cada vez que un cristiano se atreve a hablar como él, se activa esa misma unción profética. El infierno no teme a la religiosidad muda, teme a los que, llenos del Espíritu, hablan con fuego en la boca y con pasión en el alma. Porque esa palabra no cae al suelo, va con misión, no solo informa, transforma. En Efesios 5:11 se nos ordena: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay momentos donde el silencio se convierte en complicidad. Callar ante lo que Dios condena no es prudencia, es cobardía espiritual. Pero el creyente que ha sido lleno de luz no puede tolerar la oscuridad.
No por orgullo, sino por celo santo. Porque donde el reino avanza, las tinieblas deben ceder. Y ese avance comienza con una voz que decide hablar. Una voz que no adorna la verdad, sino que la proclama con fidelidad. Una voz que no busca aplausos, sino obediencia. En Hechos 4:20, después de ser amenazados, Pedro y Juan dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No dijeron que no querían callar, sino que no podían. Era más fuerte que ellos. Su testimonio se había convertido en un fuego interno imposible de contener. El enemigo prefiere creyentes que piensan mucho pero no hablan, que analizan pero no denuncian, que asienten con la cabeza pero no abren la boca. Porque donde hay silencio hay terreno libre para la confusión. Pero cuando se levanta una voz con discernimiento y respaldo espiritual, la atmósfera cambia. La palabra con autoridad rompe el ciclo del engaño. No necesita ser violenta ni agresiva, pero sí firme. Porque lo que está en juego no es una opinión, es la verdad eterna. En Jeremías 1:9-10, Dios tocó la boca del profeta y le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra que sale de una boca consagrada no es letra muerta, es semilla y espada. Arranca y planta, destruye estructuras y edifica destinos. No. Satanás sabe que no puede contra una voz alineada con el cielo. Por eso intentará apagarla con intimidación, con burla, con desprecio, con rechazo. Pero el cristiano que ha entendido su identidad no se define por la reacción de la audiencia. No modula su voz por conveniencia, la sostiene por obediencia. En 2 Timoteo 4:2, Pablo exhorta que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No siempre será bien recibido, no siempre será comprendido, pero siempre será necesario, porque el silencio de los justos abre puertas al avance de las tinieblas. Pero una palabra dicha en el nombre del Señor es suficiente para despertar conciencias dormidas. Hablar cuando es incómodo, decir lo que nadie quiere oír, denunciar lo que todos toleran. Esa es la diferencia entre un creyente común y uno que lleva luz donde hay oscuridad. Y no se trata de buscar conflictos, sino de establecer el reino. Porque el reino no se impone con violencia, pero tampoco se instala con pasividad. Requiere verdad, requiere claridad, requiere voces. El enemigo puede resistir muchas cosas, pero no puede resistir una palabra que lleva el respaldo del cielo. Porque esa palabra no solo confronta, también libera, no solo incomoda, también transforma, no solo expone, también restaura. Un cristiano que decide no callar, que abre la boca con discernimiento, que declara la palabra sin temor, se convierte en una trompeta en medio del campo de batalla. Su voz no es una más entre la multitud. Es dirección para los extraviados, advertencia para los tibios, aliento para los valientes. En Isaías 58:1 se dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, no por condena, sino por misericordia, no por juicio, sino por redención, porque mientras haya quien hable, aún hay esperanza. Mientras haya quien se levante con verdad, el enemigo no podrá avanzar sin resistencia. Ese es el cristiano que Satanás no quiere ver en pie. No le teme por su volumen, sino por su convicción. Porque cuando habla, no lo hace para agradar, sino para despertar. No lo hace desde el enojo, sino desde el celo santo. No lo hace para ser escuchado, sino para cumplir su llamado. Y ese llamado, una vez abrazado, se vuelve un eco eterno en medio del ruido del mundo. Hay una clase de cristiano que permanece cuando otros retroceden.
que no necesita entender todo para seguir creyendo, que no exige garantías para obedecer, que no negocia su fe aunque el suelo tiemble bajo sus pies. Ese es el creyente que no huye del fuego, que no busca salidas rápidas, que no se deja gobernar por el temor. Cuando llegan las pruebas se queda firme. Cuando lo rodea el dolor, alza la mirada. Cuando todo tiembla a su alrededor, él permanece. Y es ese tipo de cristiano el que Satanás no puede doblegar, porque ha sido probado y no ha sido vencido, porque ha decidido resistir aun cuando hacerlo le cueste todo. En Hebreos 10:39 se afirma con autoridad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la marca de los verdaderos guerreros del reino. El enemigo puede atacar con aflicción, con angustia, con traición, con pérdida, pero no puede tocar la fe de quien ha sido arraigado en la roca. Puede levantar tormentas, pero no puede arrancar a quien ha echado raíces profundas en la palabra. Puede rugir, pero no puede devorar al que ha sido cubierto por la sangre del Cordero. En Romanos 8:35-37 se pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es la ausencia de prueba lo que define al cristiano temido por el enemigo, sino su fidelidad en medio de ellas, su capacidad de caminar con Dios aunque no entienda, de alabar aunque duela, de avanzar aunque todo a su alrededor grite que se rinda. El creyente que no retrocede lleva una convicción que trasciende las circunstancias. Su vida no está anclada a lo visible, sino a lo eterno. Tiene una mirada que no se desvía con el viento, un paso que no se quiebra ante el peso del proceso, una esperanza que no depende del resultado, sino del carácter de aquel que lo llamó. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo describe la tensión del camino. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esta paradoja es la esencia del creyente que resiste. Puede estar al borde, pero no cae. Puede sentir la presión, pero no explota. Puede llorar, pero no se detiene, porque ha entendido que el fuego no vino para consumirlo, sino para purificarlo. La fe que prevalece no es ciega, es firme. No ignora el dolor, pero no se arrodilla ante él. No niega la realidad, pero la interpreta desde la promesa. En el 1 Pedro 1:6-7 se enseña que las pruebas son necesarias porque producen una fe más preciosa que el oro, una fe que será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Esa fe no nace en la comodidad, sino en el horno. No se forma en los días tranquilos, sino en las noches donde solo queda confiar. Por eso el enemigo tiembla ante el cristiano que ha sido probado en el fuego y ha salido más fuerte, porque ya no depende de lo que ve ni de lo que siente. Depende solo de lo que Dios ha dicho. No hay nada más frustrante para las tinieblas que un hijo de Dios que se levanta cada mañana decidido a perseverar, que ora sin ver resultados, que sigue creyendo cuando no hay señales, que bendice cuando es herido, que perdona cuando ha sido traicionado, que sirve cuando está cansado. Esa perseverancia silenciosa y constante es dinamita espiritual, porque construye un carácter inquebrantable, porque refleja al Cristo que, habiendo podido retroceder, siguió hasta la cruz. En Filipenses 2:8 se dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ese nivel de obediencia es el que moldea al cristiano que no retrocede. Y ese nivel de obediencia es el que derrota al enemigo, no con gritos, sino con constancia. El fuego de la prueba revela lo que la superficie no muestra, separa la emoción de la convicción, quita lo superficial y deja lo eterno. Por eso Dios permite que sus hijos pasen por procesos que el mundo no entiende, porque sabe que el oro verdadero solo se revela bajo presión. En Santiago 1:12 hay una promesa para los que resisten. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esa corona no es solo recompensa, es testimonio. Habla de un caminar que no se detuvo, de una fe que no fue quebrada, de una vida que, aún en medio del fuego, siguió creyendo que Dios era digno. El enemigo quiere ver retroceso, quiere ver desánimo, quejas, abandono. Pero cuando ve a un cristiano que se mantiene fiel en el dolor, sabe que está ante una amenaza real, porque ese creyente está alcanzando un nivel de madurez que no se compra, que no se enseña, que solo se forma en la intimidad con Dios y en la resistencia frente a la adversidad. Es el tipo de creyente que, como Job, puede decir: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa clase de fe no puede ser manipulada, no se mueve por lo que pasa, se sostiene por quien es Dios. Y esa firmeza es insoportable para las tinieblas. Ese es el cristiano que Satanás más teme, porque ha probado el fuego y no ha sido consumido, porque ha llorado y sigue adorando, porque ha perdido y sigue sirviendo, porque ha sido herido y sigue amando, porque no retrocede, no se rinde, no se quiebra, no porque sea fuerte, sino porque ha sido sostenido por una gracia mayor que él. Y cada paso que da, aún con dolor, es una declaración profética, que el reino de Dios sigue avanzando, que la luz sigue brillando, que la victoria sigue siendo de Cristo. Ser el tipo de cristiano que Satanás más teme no se trata de una superioridad espiritual, ni de títulos, ni de dones extraordinarios. Se trata de una posición del alma, una disposición interior que ha sido moldeada por el fuego, refinada en la intimidad con Dios y afirmada en decisiones que no siempre fueron fáciles, pero sí eternas. Porque al final, lo que más aterra al enemigo no es un cristiano perfecto, sino uno que ha decidido no detenerse jamás. Uno que ha entendido que su vida es parte de una guerra espiritual donde callar, ceder o enfriarse equivale a entregar terreno. Este guión no es un elogio a la fuerza humana, es una revelación del tipo de creyente que el cielo levanta cuando el infierno lanza sus mayores ataques. Es una llamada silenciosa a asumir la posición que a muchos intimida, pero que unos pocos abrazan con valentía. Ser luz cuando todo a tu alrededor pide que te apague. Ser voz cuando el silencio te promete seguridad. Ser columna cuando todo se tambalea. Porque mientras muchos se preguntan cómo resistir, hay quienes ya están de pie, no porque no han caído, sino porque han aprendido a levantarse sin perder su identidad. Lo que el enemigo no soporta es que alguien ordinario, transformado por una relación real con el Padre, se atreva a vivir como si el reino de Dios fuera lo único que importa. Porque cuando un creyente entiende que sus palabras, sus pasos y sus decisiones cargan una responsabilidad espiritual eterna, ya no puede vivir igual. Se convierte en un eco de la voz de Dios en la tierra, y ese eco, por más que el infierno lo intente, no puede ser silenciado. Muchos viven temiendo al enemigo, pero muy pocos se atreven a ser ese creyente que el enemigo teme. Y la diferencia está en una palabra que atraviesa toda la Escritura: rendición. No rendirse al dolor, ni a las dudas, ni al pecado, ni a los elogios. Rendirse a Dios.
No por obligación, sino por amor. No por presión, sino por convicción. Porque nadie llega a ser una amenaza para las tinieblas si primero no ha sido completamente rendido ante la luz. Y ese es el verdadero secreto. Los cristianos que el infierno no puede detener son los que ya fueron conquistados por el cielo. Cuando Dios encuentra un corazón sin doblez, una boca sin temor, unos pies que caminan en obediencia y una vida que se rinde por completo, levanta una señal en la tierra, una señal visible e invisible. Visible para los hombres porque el fruto es evidente. Invisible para el mundo espiritual porque su sola existencia desata movimientos en los lugares celestiales. Efesios 3:10 lo deja claro. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No se trata solo de salvar almas. Se trata de manifestar la gloria de Dios a todo nivel, incluso donde no se ve. Y esa manifestación no viene por accidente. Viene cuando un creyente común decide caminar de manera extraordinaria. Cuando alguien como tú, como cualquiera, decide ser obediente aunque no entienda todo, decide ser santo aunque le cueste, decide hablar aunque lo critiquen, decide avanzar aunque le duela y decide quedarse firme aunque esté cansado. Es allí donde nace la verdadera autoridad espiritual. No en la plataforma, sino en lo secreto. No en lo visible, sino en lo eterno. Hoy no se trata de mirar si cumples con una lista. Se trata de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿hay algo en mí que el enemigo no pueda manipular? ¿Hay fuego en mi interior que no se apaga con la crítica, con la pérdida, con el silencio, con la espera? ¿Estoy dispuesto a ser un cristiano que incomoda al infierno porque vive en total sintonía con el cielo? La respuesta a esa pregunta no se da con palabras. Se da con una vida entregada, intencional, llena de decisiones pequeñas pero eternas. Porque el enemigo no teme a las intenciones, teme a las convicciones. No huye de las emociones, huye de la santidad. No se doblega ante la actividad, sino ante la autoridad del que ha muerto a sí mismo para vivir para Cristo. Y si ese eres tú, si ese es el rumbo que has elegido, no esperes aplausos, espera oposición, pero también espera respaldo, porque el cielo solo respalda lo que refleja su naturaleza. Y cuando Dios ve en ti su carácter, su voz, su fuego, no tardará en usarte como uno de esos cristianos que no solo sobreviven, sino que hacen temblar las puertas del infierno